varios argumentos. Por ejemplo, miren. El comando principal es switch port, pero los argumentos vienen a ser por security. Incluso se van a dar cuenta que en la estructura podemos tener esta simbología de este palito o pipe. ¿Qué significa el pipe? Que puede ponerse de esta manera del lado izquierdo, este comando del lado izquierdo, o puede ser del lado derecho. No significa que los dos son opcionales. ¿Ya? Palabras clave, ya eso lo vimos. ¿Qué significa? Por ejemplo, yo les decía en los comandos que pueden iniciar con algunas letras, en la tecla Tab, y lo que hace la tecla Tab es completar el comando. ¿Ya? Podemos tener también incluso otros tipos de combinaciones. Por ejemplo, las flechitas. Bueno, eso se me olvidó mencionárselo. Ahorita lo vamos a ver después. Las flechitas guardan un historial de comando. ¿Qué significa? Si nosotros habíamos metido varios comandos, las flechitas sirven para eso. ¿Ya? Bueno, esa era una parte introductoria. Bueno, ya le dieron grabar. Entonces, la parte de los comandos, eso lo vamos a ir aprendiendo a medida de que lo vayamos avanzando en toda la parte de comandería. Lo único que les va a salir en el examen son estos, miren. Por ejemplo, control C, que al final control C dijimos que era finalizar, no es copiar, en este caso no es copiar, ¿oyeron? Control C es para detener una acción, ¿me entienden? Control Z dice que lo que hace es llevarme al modo privilegiado. Y Control Shift 6 lo que hace es detener una búsqueda de DNS. Eso también lo vamos a ver. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Todo esto lo vimos, miren. Lo único que nos faltó es la configuración de contraseña. Eso lo vamos a ver hoy. Lo de guardar ya lo vimos. Lo de guardar lo vimos con el comando copy running config al start config. Vimos bien el comando WR. Vimos el comando write memory también. Lo de los puertos también vimos eso, cómo se le configura un IP y todo lo demás. En el caso de esto no lo hemos visto. Esto es para los dispositivos finales. Eso lo vamos a ver ahorita. Ya, todo eso de acá. Nosotros ya estamos en el capítulo 3. El capítulo 3 no es difícil. Ya, vamos a ver eso porque no hemos visto la teoría del capítulo 3. Entonces, vamos con eso. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Preguntas? A ver, ¿cuánto estamos? Estamos las 11, bueno, 10 personas sin incluirme. Siempre, bueno, falta Jorge. Ok, vamos a avanzar. Entonces, el capítulo 3 se llama Protocolos y Modelos. Aquí vamos a hablar acerca de los modelos de capas y los protocolos. ¿Ya? Vamos a ver eso. ¿Qué significa? Que vamos a ver qué es un protocolo, cuántos protocolos pueden existir. Vamos a ver también otra parte importante que son las organizaciones estandarizadoras que se encargan de crear los protocolos, ¿ya? Los modelos de referencia. Vamos a ver la parte de encapsulación de datos y la parte de datos. Hasta ahí nomás vamos a ver. Y si nos da tiempo, seguimos con la topología que llevábamos la vez pasada. Entonces, miren bien acá. Al final nos vamos a dar cuenta de que los protocolos son la parte importante en un modelo de una red de computadora. ¿Por qué? Porque al final los protocolos nos garantizan la comunicación. ¿Y eso a qué se debe? A que un protocolo al final son las reglas. ¿Ya? Esta es palabra clave. Miren, rules. Son las reglas que nos permiten comunicarnos, ya sea como personas o incluso hablando de equipos entre ellos. ¿Ya? Dice que estas reglas van a variar dependiendo del protocolo.
no todas son las mismas. Lo que sí es que es necesario tener ciertos requerimientos para la comunicación. Doy un ejemplo. El ser humano, a ver, ¿qué necesitamos para establecer una comunicación los seres humanos? ¿Alguien que me diga? A ver, participemos. ¿Qué Bueno, necesitamos los seres humanos? Pienso yo que tener un compañero con quien hacerlo, primero, uno o muchos, y pues hablar el mismo idioma. Ok, diciendo que tenemos que tener un emisor y un receptor, ¿sí o no? O mejor conocido como un emisor y un destinatario. Así es. Esa es una característica. Mencionaste otra, que tenemos que hablar el mismo idioma. Y es cierto, de nada me sirve a mí comunicarme, por ejemplo, con un chino cuando yo ni por cerca hablo mandarín. ¿Sí o no? Son válidas esas dos características para poder entablar una comunicación. ¿Qué más necesitaríamos? ¿Qué Un más medio por el que se necesitaríamos? transmita. Ajá, entonces vamos a ver aquí. Vamos a ir poniendo un bloquecito de notas. Requerimientos para entablar una comunicación. Hablando del ejemplo de los seres humanos, ¿vieron? Número 1, habíamos dicho tener un emisor, un receptor, o varios receptores, como había dicho Manuel. ¿Qué más? Hablar el mismo idioma. Hablar el mismo idioma. Habían dicho una tercera, tener un medio. En el caso de la comunicación de personas, ¿cuál sería el medio? La voz humana. Ajá, Nuestra cuerda vocal es la voz. sí, exacto. Entonces, nuestra voz es el mecanismo, ¿sí o no? ¿Podría ser el lenguaje de señas un tipo de comunicación, un tipo de medio? Claro. Sí, ¿sí o no? La gente que no puede hablar, los mudos, mediante las señas se comunican, ¿sí o no? Entonces, ese es un medio. ¿Qué más necesitaríamos para entablar una comunicación? ¿Qué más? Pero maestro, A en ver. este caso yo creo que serían más esos como idiomas. El medio sería como el sonido o la vista o como visual. Así es. Así es. Para ser más específico, así sería. ¿Qué otra característica podemos tener para poder crear una comunicación en el ejemplo de las personas? ¿Qué Tener más? la necesidad de entablar la comunicación. La necesidad, ¿cómo es eso? Sí, si no quiere hablar con nadie, no va a hablar con nadie. No, pero estamos suponiendo que las dos personas están motivadas. Están motivadas, supongamos eso. Ajá. Tal vez un tiempo para hablar para cada uno, porque si hablan al mismo tiempo no se van a entender. ¿Cómo le llamamos a eso? Vamos a llamar así, tiempo de sincronización. ¿Podríamos llamar así? Yo opino que sí. Sí, es necesario, porque imagínense que dos personas se estén tratando de comunicar, pero no llevan una coordinación al momento de hablar. Los dos están hablando y no se está entendiendo nada. Entonces no están sincronizados. Si ustedes se fijan, cuando alguien les habla, uno se detiene para de hablar y presta atención. ¿Ya? Entonces eso sí es válido. ¿Alguna regla, profesor? O alguna, o sea, de hecho estamos hablando de los protocolos, ¿verdad? Reglas para poder hablar entre las personas.
Por eso, es que cuando digo que son los requerimientos, pues son las reglas necesarias para que se dé una comunicación. Entonces, para que se dé una comunicación entre personas, debe existir un emisor y un receptor, al menos uno. Ya. 2, debe tener el mismo idioma, las dos personas. 3, tener un medio de comunicación. 4, que existe un tiempo de sincronización. 5, por ejemplo, cuando ustedes están llamando por teléfono, ¿cómo se dan cuenta que la otra persona le está poniendo atención? A ver. Porque hay una respuesta lógica de parte del, este caso sería el receptor. Ajá, entonces eso se llama un acuse de recibo, ¿sí o no? Si ustedes están llamando por una llamada, pues, para que la otra persona, ustedes se den cuenta de que está ahí, la otra persona le dice, ajá, sí, te escucho, seguí adelante. Ya, entonces hay alguien que siempre está ahí mencionando alguna palabra, indicándole de que sí lo está escuchando. Aunque tal vez no le estén escuchando con atención, pero siempre está ahí diciendo, ajá, sí, te escucho. ¿Me entienden? Eso se llama un acuse de recibo. Ya, tiene que haber un acuse de recibo por parte del receptor. Otra característica, otro requerimiento para poder establecer una comunicación entre dos personas, ¿qué podría ser? ¿Otra? A ver. ¿O solamente esa? A ver, muchachos. Esa. Tal vez un fin de la conversación. Como un fin. Bueno, lo asocio más con los protocolos porque una de las características es que, por ejemplo, en la sincronización, las banderas, por ejemplo, hay una que es para terminar la comunicación, pues. En este caso, Sí, haciendo pero la ahorita estoy analogía. haciendo la analogía. Sí, ajá, estoy haciendo la analogía. ¿Cómo sabes que la otra persona ha terminado de hablar? Porque ya terminó una conversación. ¿Cómo no se da cuenta? Preguntando, profesor. Preguntando. Cuando ustedes hablan con su novia, con un amigo, Con la le despedida, dicen, ¿ya pues. terminaste? Teacher, hay dos formas. Ajá. Uno, cuando el receptor te dice, bueno, ok, está bien, recibido el mensaje, o te dice, dale, pues, buenas noches, o buenos días, lo que sea, ¿verdad? O- no sé Ujú. si en eso influye el tiempo o los tiempos de la comunicación, porque puede ser hay un mensaje corto o largo, no sé. Pienso, creo que por ahí ¿Cómo le va. podemos llamar a eso entonces? Pero miren, yo sé que Winston lo quiere asociar a los protocolos, Winston, pero es que ahorita es cero. Yo quiero que ahorita desaprendas y o estés aprendiendo, ¿me entendés? Entonces asociarlo. Estoy haciendo una analogía para alguien que no sabe nada de redes. ¿Ya? ¿Qué significa? Si vos me estás diciendo una finalización, ¿cómo le llamamos eso en una comunicación de persona? ¿Cómo? ¿Una despedida? Sí, de hecho, sí, profe, una despedida. Así sería. La analogía Una que puedo despedida. hacer, despedirse. Una despedida, nos vemos. Ajá. Puede ser eso, despedida o finalización, pues sí. Está. Entonces yo creo que esas son todas. Entonces recapitulemos. Tener un emisor y un receptor o receptores, porque es válido también. Hablar el mismo idioma. Tener un medio de comunicación. Tener un tiempo de sincronización. Un acuse de recibo, que la otra persona te esté indicando que en verdad le está llegando la información o te está poniendo atención. Y al final, tener una despedida o finalización. ¿Qué significa? Que todo esto son requerimientos o reglas que se deben tener para poder entablar una comunicación entre personas. Al mismo tiempo que vemos que esto sirve para personas, también pueden servir para computadoras, para equipos.
¿Me entienden? ¿Por qué? Porque un equipo tenemos un emisor y podemos tener varios receptores. Un equipo, ¿cuál sería el idioma que él habla? Para un De equipo. máquina. Sí, una computadora o un equipo de red. Al final, ¿qué idioma sería? Podría ser el idioma, bueno, el lenguaje binario. Sí es. Al final todos los equipos son binarios, ¿sí o no? Recuerde que al final son pulsos eléctricos que son interpretados en valores de unos y ceros. ¿Ya? Entonces ese es su idioma. Tener un medio. ¿Cuál sería el medio? Cable o red inalámbrica. Ajá. Es por donde va a pasar la información, ¿sí o no? Puede ser cableado, puede ser inalámbrico. Tiempo de sincronización. Se van a dar cuenta que todo protocolo de comunicación tiene algún mecanismo de sincronización. Y si no lo tiene, en el sentido de que sea asíncrono, significa que alguien, escuchen bien, alguien va a mandar, ya sea un maestro o un esclavo. Ya, no crean tanto eso de que son asíncronos completamente, no. Siempre hay un mecanismo para poder determinar quién se debe de comunicar, ¿ya? Entonces no crean tanto de eso de que es completamente asíncrono, no. Aunque no ellos no dependan de un tiempo, ellos van a tener algún mecanismo para ver si el medio está libre o si ellos ya están listos para comunicarse. Pero siempre tiene que haber ese mecanismo, ¿ya? El acuse de recibo. El acuse me está indicando que el equipo, si recibió esa información, va a enviar algún paquetito diciéndole al emisor si me llegó, si me llegó. Esa es la forma como los equipos ellos se logran comunicar mediante el envío y el acuse de algún dato o paquete. Y la despedida o finalización, como decía Winston, si un equipo ya estableció una sesión, ¿cómo sabe los equipos cuándo se van a finalizar? Fácil, mediante un proceso de despedida, ¿ya? O fin. Entonces, si ustedes se fijan, los mismos requerimientos que tenemos una comunicación entre personas son los mismos requerimientos que tienen los equipos de red, incluso equipos de computador. ¿Entendieron esa parte, muchachos? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, entonces, toda esa comunicación al final, ¿dónde la vemos? En una computadora, un equipo de red. Fácil, en su tarjeta de red. En su computadora, ya sea una laptop, ya sea una de escritorio, el puerto, se dan cuenta que al final ese puerto, toda la circuitería que está aledaña al puerto, es lo que pertenece a los componentes de la parte de red de la tarjeta madre. ¿Ya? En el caso de una laptop, el puerto ya viene pegado a la tarjeta madre. El caso de la laptop que tiene el inalámbrico, por lo generalmente es un módulo inalámbrico, que incluso se les puede quitar a las computadoras. Pero, ¿qué hace al final esa tarjeta de red? Al final hace lo mismo que hace todo sistema de comunicación. ¿Ya? ¿Qué significa? Va a recibir un mensaje o va a crear un mensaje. Va a transmitir dicho mensaje en un tipo de señal. ¿Ya? Lo va a enviar se va a preparar para enviarlo a un medio. ¿Ya? A un medio. En el otro extremo lo va a recibir y dicho mensaje recibido obviamente le va a llegar al destinatario. Pasa lo mismo en el caso de una computadora. La tarjeta de red del emisor va a crear todo el paquete entero para ser enviado o transmitido. El medio puede ser cableado o inalámbrico y al final en el receptor
va a haber el proceso contrario. Lo va a recibir y se lo va a preparar para que el equipo lo entienda. ¿Ya? Obviamente este sistema de comunicaciones está bien resumido, por así decirlo, ¿ya? Pero obviamente este mismo comunicación se puede volver más complejo. Si nos metemos más, por ejemplo, a los decodificadores, a los transmisores, a los receptores, se complica más. Pero en una computadora, en un equipo de red es súper sencillo. La tarjeta de red ya hace todo eso. ¿Estamos? Y ahí nos vamos a dar cuenta que esa tarjeta pertenece a un nivel del modelo en capas que vamos a ver. ¿Ya? Entonces, ya vimos que todos los requerimientos que se necesitan para establecer una comunicación, al final son reglas. Son reglas o argumentos o acuerdos que establecen para que la conversación... ¿Ya? Si uno de ellos, una de esas reglas, presenta problemas, obviamente la comunicación no se va a lograr dar. ¿Ya? ¿Qué significa? Si por ejemplo el acuse de recibo de varios paquetes no se está dando, la comunicación no va a ser digna. Y es uno de los problemas que tiene, por ejemplo, el protocolo UDP. El protocolo UDP se van a dar cuenta que no tiene acuse de recibo. Entonces, en el caso del receptor, Papá, esto se va a encontrar nada más en estos autos. en el receptor le va a costar identificar qué paquete se ha perdido o qué paquete le ha llegado. Porque ese mecanismo de acuse. ¿Ya? Y ahí está, miren lo mismo que estábamos hablando. Un identificador que puede ser el emisor o puede ser el receptor. Un lenguaje en común. Aquí le ponen como velocidad y tiempo de entrega. Miren, nosotros le pusimos como tiempo de sincronización. Es lo mismo. Una confirmación o un acknowledgement. Acknowledgement significa acuse de recibo, ¿oyeron? De esta palabra clave en inglés, las 3 primeras letras es lo que se conoce como ACK. Cuando ustedes miren que algún protocolo maneja un ACK, es porque ese protocolo tiene un mecanismo de acuse de recibo. Palabra clave, miren, ACK. ¿Qué significa? Cuando nosotros ya entramos ya de lleno a la parte de la comunicación de equipos de red, aquí ya cambian algunas cositas. ¿En qué? Por ejemplo, el mensaje tiene que ser codificado. ¿Ya? Pregunto, ¿por qué creen que el mensaje se tiene que codificar? ¿Por qué? Para seguridad. ¿Cómo me decías? Para seguridad, ¿en qué caso? Sí, para que el mensaje, o sea, seguridad. no sea recibido o no sea interceptado por otras personas, me imagino. Profesor, pienso yo que el mensaje Ok. se debería de codificar Ajá. porque deben de existir muchos tipos de mensajes y digamos que por cada uno puede haber un código en especial. Ujú. Miren, hay que tener cuidado con la palabra codificar y formatear. ¿Ya? ¿Creen ustedes que es lo mismo codificar que formatear? Porque después miren la siguiente que dice, formateo del mensaje. ¿Será lo mismo que acaba de decir No, o es distinto? No, creo que son dos cosas diferentes. Entonces, miren, ya mencionaron la parte de seguridad, es cierto. Los mensajes tienen que ir cifrados. Ya tienen que ir cifrados. Ya Teacher, sea por disculpe, un tercero los intersecte. Ajá, dígame. pero ahí no es el formato de mensaje en la segunda. Sí, por eso. Quiero llegar a eso, ¿me Es que usted entendés? dice formateado. La parte...
Entonces lo Sí, asumí el como formato. que... Ah, ok, el formato. Sí, el formato. Tal vez fue mal la palabra. Entonces, la codificación tiene que ver bastante con la parte de que ese mensaje, aunque sea intersectado, escuchen bien, aunque sea intersectado, si ve el mensaje está cifrado, nadie más va a poder entenderlo, solamente los extremos. ¿Ya? Estamos. En la parte de formato, tiene que ver con lo que estaban diciendo. Cómo interpretar de que esos unos y ceros pertenecen, por ejemplo, a audio, pertenecen a video, pertenecen a algún tipo de archivo. ¿Cómo sabe? Fácil, porque existen formatos o extensiones de archivos que al momento de que la computadora lo recibe o incluso el equipo lo recibe, dependiendo del protocolo o dependiendo de la comunicación, pueden hacer o interpretar. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo miro que los unos y ceros tienen un formato de compresión .mp3, yo ya sé que eso es audio, ¿me entienden? Y ahí ya no estoy diciendo que va a ser video, es audio. Y ya sea qué tipo de aplicación yo le puedo enviar o que reproduzca ese tipo de archivo, ¿me entienden? Cuando ya dice acá encapsulación, significa que acá el equipo, todos esos bits, esos unos y ceros, además de que es la data que crea el usuario, esa data tiene que llevar información extra, ¿ya? Esa información que nosotros le llamamos encabezados. Entonces, cuando la data creada por el usuario, por los equipos finales, van pasando por los de las capas que tiene un modelo, se le va agregando esa información extra. Esa información extra es información de control. Cuando ya la data más esa información extra se agrupan, eso se llama encapsular. Encapsular. Después viene el tercero, el tamaño del mensaje. Ahí vamos a ver que los equipos tienen un comportamiento debido al tamaño del mensaje, que es lo que habíamos hablado la otra vez con Jorge, que él hace pruebas de ping, pero el ping normal no ayuda mucho. Lo que ayuda es cambiando los parámetros del ping. ¿Qué significa? Yo puedo decir que un ping ya no me envíe los 32 bytes que él envía normal. Yo puedo decir que el ping ahora tenga un tamaño más grande. Puedo decir que el ping tenga un tamaño menor. Y dependiendo del tamaño del ping, yo puedo ver comportamiento en la red y el comportamiento también de los equipos con respecto a performance. Entonces ahí vemos el tamaño del mensaje. El tipo de o la sincronización también es importante. Ahí nos vamos a dar cuenta que hay algunos protocolos que envían paquetitos de saludos y esos paquetes de saludos tienen un tiempo de envío. Si uno modifica el tiempo de envío de un equipo de ese protocolo y los demás están por el tiempo por defecto, ahí se van a dar cuenta que ese equipo que se le cambió el tiempo pierde comunicación con ese protocolo. ¿Por qué? Porque ya están desincronizados, ¿me entienden? Es como, les doy el ejemplo. Supónganse que yo estoy aprendiendo mandarín. Ya yo me le estoy dando y estoy aprendiendo mandarín y sé unas palabras en mandarín. Pero voy degenerado a la embajada china, no sé, y empiezo a hablar ahí unas cuantas palabritas. Ya, tal vez me sale alguien y me dice, ve, este está hablando chino, voy a hablar con él. Ya, viene y me habla normal, pero que yo no conozco todo el vocabulario de ese idioma. Ya cuando la otra persona cree que está hablando con alguien normal, empieza a hablar de embajada. ¿Qué va a pasar con mi mente? Lo voy a quedar viendo y ya no le entiendo, porque me habló normalmente, él habla
con otra persona tal vez que de la misma ley. Yo estoy riendo y tal vez necesito que me pausen ahí cada vez que vayan hablando y hasta ese momento que logro entender un poco. Entonces, muy lento para poder entender. Mientras que la otra persona tal vez va muy rápido. Se le está Bueno, incluso, cortando el yo audio. ahorita di el ejemplo con mandarín. Está cortando. Ah, ya me dio pronto. Espérenme. Sí. Se fue el audio, muchacho, soy yo. No, se fue. No, Sí, espérenme, me se le estoy dañó el moviendo audio. de posición, espérenme.
Ok, disculpen. ¿Ya ahora sí se me escucha mejor? Sí, se Sí. escucha bien. Ok, ahí disculpen. Entonces, les decía que pues el tiempo de sincronización y después viene la parte de opciones de entrega. Ahí lo vamos a ver que todo eso van a ir cambiando dependiendo del protocolo que nosotros vayamos viendo. Ya esos son requerimientos propios de cada protocolo. Entonces, fíjense bien acá. Les decía que todo eso se basa en la tarjeta de red y dice que acá dice, codificar es el proceso de convertir la información en otro formato o en otra forma aceptable. Y eso se puede hacer. ¿Por qué? Porque obviamente va a depender de cómo nosotros vamos a transmitir esa información, cómo va a ir codificada. Para los que estudiaron ingeniería en telecomunicaciones o los que están estudiando ingeniería en comunicaciones, se van a dar cuenta que de ahí la parte del sistema de comunicación viene el encoder y en el lado del receptor viene la parte del decoder, cómo el receptor decodifica dicho mensaje. ¿Ya? La parte del formato y del encapsulado es ver cómo el mensaje va a ir estructurado, de tal forma que dependiendo del protocolo que se vaya a utilizar o dependiendo incluso del tipo de mensaje que se vaya a hacer, va a tener una estructura. Y nosotros esa estructura lo vamos a ir viendo dependiendo del protocolo. Por ejemplo, aquí me ponen el protocolo IP y aquí vemos ciertos campos. Miren, tenemos ciertos campos, por ejemplo, la dirección IP de origen, la dirección IP de destino. Tenemos otros campos, por ejemplo, como el siguiente encabezado, ya el, el tiempo de salto, hop limit, ya la clase de tráfico. Pero esto es propio del encabezado IP, que nosotros lo vamos a ver más adelante. Va a cambiar dependiendo también del protocolo que vaya a hacer. Vamos a ver el tamaño del mensaje, que eso va a ser afectado dependiendo del tipo de topología que nosotros tengamos. Cuando nosotros cambiamos de medio, puede ser de fibra a cobre o de cobre a fibra o de cableado a inalámbrico, ahí se van a dar cuenta que se cambia y los equipos se comportan de otra manera dependiendo del tipo de medio que tengan conectado a sus extremos. Entonces el tamaño aquí va a haber bastante, se va a ver afectado por eso. ¿Ya? Y aquí por eso les pone, dice, puede ser por luz, sonido o impulsos eléctricos. Todo eso va a cambiar dependiendo del tipo de medio. La sincronización nosotros vamos a ver que va a afectar en estos casos el control de flujo, el tiempo de respuesta y el método de acceso. El control de flujo significa cuánto va a ser la capacidad que yo voy a transmitir. Ya, aquí dice administrar la tasa de transmisión de datos y definir cuánta información puede ser enviada y a qué velocidad puede ser entregada. Y es válido. ¿Por qué? Porque obviamente dependiendo del medio y dependiendo del protocolo, vamos a tener una cantidad límite para enviar paquetes o para enviar datos. El tiempo de respuesta dice, administra qué tanto un dispositivo puede esperar. ¿Ya? ¿Puede esperar en qué sentido? En una respuesta, en un acuse. ¿Ya? Ahí ustedes van a darse cuenta que dependiendo del protocolo que yo tenga, les decía que habían paquetes de saludo. Si un vecino, otro equipo, él está esperando ese paquete de saludo, no crean que va a estar esperando toda la vida. Va a haber un tiempo límite. Ese es el tiempo de respuesta. Si ese equipo no recibe ningún saludo después de haber pasado ese tiempo, considera que no tiene ningún vecino hablando el mismo protocolo.
se va a considerar que él solito está aislado, que nadie más existe que hable el mismo idioma, en este caso el mismo protocolo. Y los tiempos o los métodos de acceso, dice, determina cuándo alguien puede enviar un mensaje, lo que yo les decía, que no solamente la sincronización tiene mucha importancia, sino que también cuándo el equipo va a poder enviar. Dice que existen varias reglas para obviamente evitar lo que se conocen como colisiones. Colisiones, ¿qué es? Cuando dos paquetes o más paquetes pues chocan al momento de querer enviarse en el medio, ya sea al mismo tiempo o de que los mensajes pues generen una colisión o una congestión en el medio, ¿ya? Dice que acá que algunos protocolos son proactivos. ¿En qué sentido? En que la forma como se están comunicando ese protocolo trata de prevenir colisiones. Dice que otros son reactivos. ¿Qué significa? No les importa que se haya dado colisiones, pero tienen algún mecanismo de recuperación después de que ya haya pasado dicha colisión. Ya, entonces podemos tener los dos escenarios. Uno que previene las colisiones y dos que se dio la colisión y ahora toca ver cómo recuperar esa información. ¿Por qué? Porque cuando se da una colisión, desde ya les digo, hay pérdida de información. Cuando hay una colisión, hay pérdida. ¿Estamos? Opciones de entrega. Eso ya lo estuvimos hablando la vez pasada, que son las formas de cómo yo voy a transmitir la información, ya sea de uno a uno, que es lo que se llama únicas, de uno a algunos, significa que ese es multicast, y de uno a todos, eso es broadcast. Y aquí está la grafiquita que puede resumir eso, miren, de uno a uno, ¿qué significa? Esta computadora se va a comunicar con esta, es de uno a uno. A pesar de que existan otras conectadas, esas computadoras no van a recibir la información, solamente esta de acá. Multicast, de uno a algunos. De estos 4 equipos que están al otro lado, no todos van a recibir la información generada por el origen, sino que solamente de las 4, solamente 2. Por eso dice algunos, no todos. Y en el caso de broadcast es de uno a todos. Cualquier información que genere este origen, obligatoriamente le va a llegar a toditos. Y este fue el ejemplo que yo puse la vez pasada, cuando vimos que una computadora hacía ping y que al momento de hacer ping, él genera un paquetito con el protocolo ICMP, pero ese ICMP trabaja en capa 3. Él no conoce la dirección IP del otro extremo. Entonces, para evitar andar deambulando o andar perdido, lo que hace es que antes de enviar el ICMP, genera el paquetito ARP. El ARP ya trabaja en capa 2, que es capa física, capa de enlace de datos, que trabaja con la dirección física, o mejor dicho, como la dirección MAC. Entonces, cuando ya este señor, el ARP, entra en función, ahí es donde se da la comunicación broadcast. ¿Por qué? Porque él tiene que ir a preguntar quién tiene esa dirección IP. Y aquella máquina que responda quién es esa dirección IP, hasta ese momento es que se va a grabar la dirección MAC. Y hasta ese momento pasaría de una comunicación broadcast a una comunicación únicas. ¿Ya? Hay otra comunicación, pero ya aquí Cisco en su nueva versión ya no la meten. Es Anycast. Dice, el Anycast es de uno a uno
dentro de un grupo. ¿Cómo es eso? Fíjense bien, me está diciendo de 1 a 1. Supongamos este de acá, miren. El grupo está formado por la computadora 2 y la 4. Pero esta máquina no le quiere enviar a los dos que están dentro de ese grupo. Solamente le quiere enviar a una. Entonces ya le estoy enviando a una máquina, pero que pertenece a un grupo. ¿Ya? Por eso es que el Unicast a veces se logra confundir un poco con Unicast. ¿Por qué? Porque dicen, ve, al final es de 1 a 1. No, es de 1 a 1, pero porque ese destino pertenece a un grupo selecto. ¿Ya? Entonces, aquí son las 4 formas de cómo se entregan los mensajes. Únicas, multicast, broadcast y anycast. ¿Preguntas, muchachos, hasta este momento? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Está bien, profe. Profe, Ok. el IPv4 no ocuparía el Unicast. Es que miren, al final cualquiera puede ocupar los 4, cualquiera. Va a depender mucho de qué tipo de protocolo o la forma de cómo el protocolo se está comunicando. Por ejemplo, el ARP al inicio se comunica vía broadcast, pero después cuando ya conoce la dirección MAC, cambia. Ya no es de forma de broadcast, ahora pasa en únicas. ¿Ya? Vamos a darnos cuenta que más adelante vamos a ver protocolos de enrutamiento, por ejemplo, OSPF, que cuando ya están configurados los vecinos con OSPF, el protocolo se comunica con multicast. ¿Por qué? Porque al final no todos los equipos en la topología están obligados a hablar ese protocolo. Entonces, el protocolo dice, ok, yo sé que en la topología pueden existir equipos que no hablen mi mismo idioma. Entonces yo voy a enviar mi comunicación ya no en broadcast, sino en multicast. ¿Ya? Entonces va a depender bastante de cómo el protocolo opera. ¿Ya? En el caso de IPv4 utiliza bastante broadcast y únicas. En el caso de IPv6, la gente que diseñó IPv6 y que lo trabajó, miró que al momento de que ya funciona IPv4 y ya está implementado en un montón de lugares del mundo, el IPv4, debido a que varios protocolos obviamente trabajan con IPv4, utilizan bastante broadcast. ¿Ya? Y hay gente que se aprovecha de esa situación. ¿En qué sentido? Gente maliciosa, gente que puede conectarse a la red, modificar un paquete, modificar las direcciones IP de origen y destino y decirle hacia dónde redireccionarlo y de remate decirle que va a ser vía broadcast. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con ese atacante? Ese atacante no se va a conformar con una solicitud, se va a conformar con millones de solicitudes. Y cuando ya en una red tenés un montón de paquetes y se están queriendo comunicar vía broadcast, vas a saturar el medio. ¿Ya? Por eso es que la gente que diseñó IPv6 dijeron, no, ya IPv6 lo vamos a enfocar en que en vez de broadcast se comunique con multicast. Entonces, varios protocolos que tal vez originalmente se comunicaban con broadcast, ya en IPv6 ahora se comunican vía multicast. ¿Por qué? Porque ahora ya sé que ese protocolo, si alguien lo llega a utilizar para cosas maliciosas, no a todo el mundo le va a llegar. Ya, solamente al grupo que pertenece a dicho protocolo o que dicho protocolo está afectando, solamente a eso. Y esa es una ventaja porque ya puedo ahí parar el ataque. ¿Me entienden?
Esta es otra forma de verlo con puntitos. Únicas de 1 a 1. Múltiples de 1 a muchos. ¿Ya? O algunos, por ejemplo. Y broadcast de 1 a todos. ¿Ya? Entonces, como conclusión, un protocolo es el conjunto de reglas que se utilizan para establecer una comunicación. Si alguien les pregunta qué es un protocolo, es un conjunto de reglas que se utilizan para establecer una comunicación. Fácil, sencillito, ¿ya? Dice que puede ser implementado en equipos, ya sea a nivel de software, a nivel de hardware o ambos, ¿ya? Y dice que un protocolo puede tener una función, un formato y reglas. Y aquí ya le metemos un poquito más. Yo ahorita en la definición dije el conjunto de reglas para establecer la comunicación. Pero ya hablando directamente en la parte de redes, los protocolos, además de ser reglas, cumplen una función y tienen un formato, ¿ya? Que es la estructura. Entonces, podemos tener tipos de protocolos. Protocolos de comunicación de red, que lo que hace es comunicar dos equipos en una red, dos o más equipos. Podemos tener protocolos de seguridad, ¿ya? Podemos tener protocolos de seguridad que lo que hacen es proveer autenticación, integridad y cifrar la información. Encryption es cifrar. Podemos tener protocolos de enrutamiento, que en este caso el protocolo lo que me va a hacer es habilitar que el equipo intercambie información, compare dicha información y seleccione, dice, el mejor camino. Miren, palabra clave. Best path. Palabra clave. Siempre les voy a estar diciendo eso, palabra clave. ¿Por qué? Porque esas son palabras que se utilizan en los exámenes, en las preguntas. Mejor camino. También podemos tener protocolos de descubrimiento de servicio. Esos son protocolos que me ayudan a mí a detectar de forma automática los dispositivos o servicios que existen en una red. Y es lo que yo les decía, existen protocolos, por ejemplo, que me ayudan a mí determinar cuántos vecinos tengo, ¿ya? O protocolos que me ayudan a mí a detectar qué servicios hay. Todos esos pueden ser. Esta es una clasificación, miren. Protocolos de comunicación de red, de seguridad, de enrutamiento y de servicio, de descubrimiento, llamémoslo. Dice, la parte de las funciones. Aquí te ponen varias funciones, pero no significa que todos los protocolos van a tener todas esas funciones. Va a depender de qué categoría de protocolo ustedes tengan. Por ejemplo, vamos a ver qué funciones. Direccionamiento, esa es una función. Y dice que direccionamiento significa identificar el emisor y el receptor. Otra función puede ser confiabilidad, que significa si el protocolo tiene un mecanismo de acuse de recibo, significa que él me está garantizando que hay una entrega del paquete. Control de flujo, esa es otra función, dice que me asegura que la información tenga una tasa de transferencia eficiente. Miren bien, esto de tasa de transferencia, pongamos el ejemplo de un auto. Yo les voy a estar haciendo analogía. La tasa eficiente, ¿a qué se refiere? Yo les hago la pregunta. En un auto normal, sedán, ¿cuántas personas deberían de ir sentadas? ¿Cuántas? De 4 a 5. ¿Cuántas personas? Supongamos 5 personas. 5 con Supongamos. el... De 4 a 5. Sí. Con el Supongamos que chofer 5. 5 es lo máximo, sí, incluyendo el espacio en medio de atrás. 5 es lo máximo. Entonces significa que esa es la tasa eficiente que el auto puede soportar sin ningún problema, ¿sí o no?
sin ningún problema. ¿Podría alcanzar más en el auto? Sí, sí, podría alcanzar más. Pero ¿qué va a pasar cuando le metemos más personas? ¿Qué va a pasar? Se sobrecarga el auto. Se sobrecarga. Y si no, lo vamos a ver en la calle. Cuando miramos que un auto va bien pegadito a la carretera, que la llanta está bien con el peso, significa que o hay personas súper pesadas ahí, o es que hay muchas personas. 7 atrás. Sí, exacto. Los Eso taxeros más a lo la hora vemos en los pico. taxis. Sí, más lo vemos en los taxis, que ahí los taxeros quieren meter a un montón de gente. O en los buses, pues. En los buses hasta son peores. Da pesar verlos cuando dan una vuelta, los buses, ¿no se han fijado? Hasta uno cree que van a darse la vuelta. Por milagro estamos vivos. Sí, los buses esos oídos cuando van dando la vuelta pareciera como que se va a dar la vuelta el bus de tanto peso. Después dice secuenciamiento, dice secuencia. Dice que obviamente acá vamos a darnos cuenta que el paquete se va a dividir, ¿ya? Y esa división debe haber algún mecanismo para determinar el orden en que se dividió. Puede ser segmento 1, segmento 2, segmento 3. Entonces, el protocolo lo que hace es ponerle una etiqueta, labels, palabra clave, miren, labels, una etiqueta para poder diferenciarlo. ¿Estamos? Detección de errores, esa es otra función, ¿ya? Determina si en verdad un mensaje llegó dañado, llegó corrupto en la transmisión, ¿ya? Y así como pueden haber estas, pueden haber otras funciones, ¿vieron? Ya, no necesariamente cada protocolo las tiene todas, ¿no? Un protocolo puede tener la función de direccionamiento, un protocolo puede tener control de flujo, un protocolo puede detectar fallo, ¿ya? Todas esas pueden ser las funciones que algún protocolo puede tener. La interacción de los protocolos. Nosotros nos vamos a dar cuenta que las redes trabajan con modelos en capa. Modelos en capa, ¿qué significa? Es la forma como tratamos toda la información a medida que va avanzando desde la capa más alta, que es la capa de aplicación, hasta la capa más baja, que es la capa física. Entonces, entre cada capa hay un protocolo, ¿ya? Y el protocolo obviamente va a interactuar con la capa de nivel inferior. ¿Qué significa? Vamos a ver es esto. En la capa de aplicación, que es la más cercana al usuario, nosotros tenemos un protocolo llamado HTTP, que significa protocolo de transferencia de hipertexto, ¿ya? Y es el que nosotros utilizamos bastante en el navegador. Si ustedes se fijan, cuando ustedes meten una, por ejemplo acá, miren, acá una dirección, ustedes han visto que a veces se pone HTTP. Ese es el protocolo que estamos utilizando para poder lograr hacer una solicitud hacia un sitio web, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Dice que gobierna la forma en cómo un servidor web y un cliente web interactúan. Entonces, el protocolo de acá, fíjense bien, el protocolo de acá va a interactuar con el protocolo del destino, ¿ya? Va a interactuar con el protocolo de destino. En pocas palabras, es el mismo idioma que va a tener la misma capa, tanto del emisor como del receptor. Siguiente capa, la capa de transporte. En el caso de nosotros, dice que acá estamos usando el TCP, que es el protocolo de control de transmisión. Dice que ahí también va a tener ciertas funciones. Significa que el TCP del emisor se va a comunicar con el TCP del receptor, ¿ya? Igual pasa en la capa de red. El protocolo IP que está aquí en el emisor se va a comunicar con el protocolo IP que está en el receptor. De tal forma que cada protocolo en su debida capa se comunica con su homólogo en la otra capa, en el otro extremo, perdón.
¿Me entienden eso? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? No hay problema. Si me dicen que voy rápido, yo me detengo y voy más lento. ¿Preguntas? El segundo inciso, Continuamos. profesor, del protocolo HTTP. Ah, ok. No me enfoqué bastante en esto porque más adelante eso lo vamos a seguir viendo. ¿Ya? ¿En qué sentido? Por ejemplo, más adelante vamos a ver en detalle el HTTP, más adelante vamos a ver el TCP, el IP y todo lo demás. Pero aquí se define el contenido y el formato. Si ustedes se fijan, cuando ustedes entran a una página, ustedes solamente ponen la dirección, el dominio, le dan enter y ya acceden. Pero ¿cómo hace el navegador para decirles, mira, aquí va el logo de Cisco, aquí hay una barra de contenido, aquí hay unos iconos, aquí hay texto, aquí hay imágenes? ¿Cómo hace eso? Fácil. El protocolo HTTP se apoya de herramientas que se utilizan en la capa de aplicación para decirle al navegador cómo debe ir la información estructurada. Miren. Entonces, eso es lo que da a entender acá. Dice, define el contenido y el formato. ¿Ya? Entonces, es acá el protocolo HTTP el que me va a indicar, mira, esos unos y ceros que me llegaron es una imagen. Esos unos y ceros que me llegaron son texto. Esos unos y ceros que me llegaron, dependiendo de que, por ejemplo, si tengo HTML, PHP o cualquier otro de esos, me va a indicar cómo voy a interpretar esos unos y ceros. ¿Ya? Entonces a eso se refiere con formato. Mediante el HTML o cualquier otra tecnología web, me va a ayudar a mí a poder ubicar los objetos o los contenidos en el sitio. Hablando del navegador, ¿ya? Es eso lo que hace ese protocolo. Toda la parte del contenido, en este caso, que le está llegando al navegador. Las otras funciones las voy a explicar más adelante, ¿oyeron? No se preocupen. Dice acá suite de protocolo. Suite de protocolo, cuando escuchen la palabra suite, al final es un conjunto. Ya, si ustedes escuchan suite, debe ser un conjunto de algo. Si a mí me dice suite de protocolos de red, es un conjunto de protocolos. Ya, un grupo de protocolos. Necesario, pues, obviamente, para establecer una comunicación. Al final, esos protocolos lo que hacen es establecer reglas. ¿Ya? Entonces, vamos a darnos cuenta que aquí tenemos reglas. Esas reglas se tienen que cumplir para que se dé una comunicación de capa a capa. ¿Ya? Nosotros vamos a ver que tenemos capas superiores y capas inferiores. Las capas superiores están más orientadas a la parte de software y las capas inferiores están más orientadas a la capa de hardware. ¿Ya? Y al final nosotros lo que tenemos es esto, miren, una suite de protocolos en lo que se conoce como un modelo en capa. Existieron varios modelos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos este modelo, esta suite de Novell. Tenemos también una suite de Apple que ya casi no se utilizan. Tenemos el modelo OSI. El modelo OSI al final fue creado por la ISO. Un modelo en capa es dividir la forma de cómo nos comunicamos utilizando los equipos de red o los equipos finales en distintas capas, miren, en distintas capas. Cada capa va a tener una función. Cada capa va a agregarle contenido extra a la data que ha generado el usuario. Esa data es data de control.
Hoy en día ya no se utiliza el modelo OSI. Yo se lo escribí la vez pasada. El modelo OSI es este, miren. El modelo OSI es la misma capa que tenemos ahí, aplicación, después viene presentación, después viene sesión, después viene transporte, después viene la capa de red, la capa de enlace de datos y después la capa física. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? En el caso del modelo OSI, nosotros tenemos más capas que en el modelo TCP/IP. Según la historia, el primero que nació fue el modelo OSI. Te van a decir, ¿y por qué trabajar con un modelo en distintas capas? Miren, según la historia de las computadoras, al inicio las redes, incluso la computación, no crean que estabas al acceso del usuario final a como hoy lo tenemos, que todo el mundo tiene una computadora o todo el mundo tiene la posibilidad de tener un celular o un equipo de comunicación. No. Originalmente, todo esto de las redes y la computadora eran pocos los que tenían esta oportunidad de tener un equipo, ya sea que eran empresas grandísimas, el ejército de Estados Unidos, o ya sea que eran las universidades grandes, ¿ya? Y ojo, no es que iban a tener un montón de equipos, no. Tal vez por una universidad había una computadora, ya, o eran pocas. Así como nació la computación, que eran pocos los usuarios finales, también las marcas eran pocas. Si ustedes investigan en la historia, la primera marca importante fue IBM, la otra fue Apple. El problema está que estas empresas creaban equipos de cómputo, pero si a mí me vendían un equipo IBM, ese equipo IBM no se podía comunicar con un equipo de Apple. ¿Por qué? Por lo mismo que habíamos dicho. Los protocolos, que son el conjunto de reglas para establecer comunicación, tenían incompatibilidad entre ellos. ¿Ya? Un protocolo que tal vez funcionaba en el equipo de cómputo de IBM no tenía la misma forma de comunicarse que un protocolo en Apple. Entonces, nunca esos equipos se iban a comunicar. Llegó un punto de la historia que dijeron, no, mucha incompatibilidad, no podemos hacer que al final una máquina, una marca se comunique con otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que necesitamos algo en común. Entonces, por eso estas empresas se unieron y crearon el modelo OSI. Tienes que tienes que hacerle esto al tuyo, lo tienes que quitar los tornillos. Entonces, el modelo OSI, tienes que quitar. el modelo OSI en este caso fue la unión de varias empresas, pero que se pusieron de acuerdo para trabajar estas capas. Pero pasó algo. Todas esas empresas idealizaron muy, pero muy bien cada capa, que al final dijeron, ve, todas estas capas son muy ideales. Y los equipos que tenemos actualmente tienen la cantidad de protocolos ni la estructura para cumplir lo que en teoría nosotros lo planteamos en el OSI. Entonces, estos fabricantes al final se dieron cuenta que el OSI era muy ideal. Entonces se creó otro modelo más adecuado a la realidad, que fue el modelo TCP/IP. Al final el modelo OSI solamente quedó como un modelo de referencia. ¿Qué significa referencia? Que nunca se implementó. Solamente fue algo teórico, algo muy ideal, muy utópico, pero que en la realidad sí hubo un modelo que sí las empresas lo estaban ocupando o que querían llegar a la meta,
que es el modelo TCP/IP. El modelo TCP/IP dijo, ok, en el OSI tenemos la capa de aplicación, la capa de presentación y la capa de sesión. ¿Nosotros dónde podemos ver estas tres capas del OSI? Dijeron. Ah, fácil. En el navegador web. Nosotros vemos las funciones de la capa de aplicación, presentación y sesión en el navegador web. En un navegador, ustedes desde que ingresan una URL de un sitio web y están utilizando la capa de aplicación. ¿Por qué? Porque el navegador es la interfaz entre el usuario y la red, por así decirlo. ¿Ya? La capa de presentación, ¿qué significa? Los datos que le están llegando al navegador, al final el navegador se va a encargar de ponerla de forma bonita en el sitio. Y había algo que nos salía uno de la bolsita. ¿Cómo se llama? Un treo. Entonces, la presentación es eso, cómo el navegador puede ubicar todo de forma bonita, todos los objetos, todas las imágenes, sonido, video, todo lo demás. Y la capa de sesión es que el navegador crea una sesión entre el emisor y el receptor. Y lo podemos ver, por ejemplo, desde que ustedes entran a una red social y meten sus credenciales, el navegador no se sale de su perfil, el navegador mantiene establecida la sesión. ¿Ya? Entonces al final, esas tres capas dijeron, ok, en el TCP/IP se va a llamar aplicación. Y el que va a manejar eso, un ejemplo, es el navegador. En el caso de la capa de transporte del modelo OSI, dijeron, ok, es la misma del TCP/IP. En el caso de la capa de red, dijeron, ok, le vamos a cambiar el nombre, como está de moda la palabra internet, porque es para esa época cuando el internet estaba naciendo y estaba de moda, cambiémosle el nombre. En vez de red, pongámosle internet. La capa de enlace de datos, en la capa de enlace de datos y la capa física, al final dijeron ellos, estas dos cumplen la misma función y lo que tratan de hacer esas dos capas acá en el modelo OSI es acceder a la red. Entonces llamémosle acceso a la red. En pocas palabras, el modelo OSI se simplificó en 4 capas del modelo TCP/IP o de la suite TCP/IP. ¿Ya? Cada capa tiene su función, cada capa. Ya les expliqué la aplicación, al final es lograr entrar a un sitio, a un dominio, visualizarle el contenido, servir de interfaz entre el usuario y la red, presentarles dicho contenido y no solamente eso. Dentro de la parte de formato de información, también esta capa de aplicación permite comprimir la información. En la capa de transporte, lo que se encarga esta capa es lograr identificar qué aplicación se está comunicando del otro extremo. ¿Cómo se logra asociar esto? ¿Cómo logra identificar esto? Mediante algo llamado puerto. Ya la capa de transporte identifica qué aplicación se está logrando comunicar mediante su puerto. Por ejemplo, si yo digo el puerto 80, ¿qué creen que es el puerto 80? A ver. ¿Qué aplicación o qué hace el puerto 80? ¿Qué aplicación se está queriendo comunicar? A ver, alguien que me diga. HTTP.
Ajá, tiene que ver con la navegación, ¿sí o no? El HTTP, el puerto 80. Si a mí me dicen 443, ¿cuál creen que es? A ver, los que manejan un poco. 443. ¿Cuál aplicación o qué protocolo se está queriendo comunicar? ¿Cuál? 443. A ver. Si a mí me dicen. Ocuparía el protocolo HTTPS. Exacto. Y sí, eso. No sé. En el caso del puerto 443 es el HTTPS. El HTTPS es la versión segura ¿de quién? Del HTTP. ¿Ya? Entonces, por cada protocolo o servicio que yo quiera identificar, la capa de transporte lo identifica mediante el número de puerto. Esa es una de las funciones que tiene la capa de transporte. Otra función que tiene la capa de transporte, ¿cuál es? Darle seguimiento a la comunicación. ¿Cómo es eso de darle seguimiento? La capa de transporte es la que se encarga de tomar la información de la capa de aplicación y la divide en pequeños segmentos. Pero esos segmentos tienen un número de identificación, un número de secuencia. Entonces, si yo sé el número de secuencia de un segmento y otro, yo le puedo dar seguimiento a esa comunicación. Si por ejemplo segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, yo los envío. El receptor que tiene que esperar, que tiene que llegar un segmento 1, un segmento 2, un 3, un 4, un 5, un 6, un 7 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa si el receptor ya recibió todo, pero faltó el segmento 5? Ya ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque ahí yo le estoy dando seguimiento a los segmentos, al orden, a la secuencia. Pero si a mí me hace falta uno, es que pasó algo. Entonces la capa de transporte tiene también esa función, darle seguimiento, ¿ya? Mediante un protocolo llamado TCP. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Lo estoy diciendo así a grosso modo. Ya llevamos dos funciones. Uno, identificar la aplicación con la que se quiere comunicar. Dos, darle seguimiento a una comunicación. Tres, segmentar o dividir la información. Van a decir, pero ¿por qué segmentar? Fácil. Resulta más fácil enviar paquetitos pequeños que paquetes grandes. ¿Ya? Es más fácil. ¿Estamos? Entonces, la capa de transporte hace eso, divide la información en pequeñas partes. ¿Qué otra función puede tener la capa de transporte? Se van a dar cuenta que la capa de transporte tiene una función de detección de fallo. Pero esa detección de fallo, escuchen bien, no es saber si el paquete llegó dañado en la transmisión, no. Esa detección de fallo es saber si llegó o no llegó el paquete. El segmento en este caso. Si llegó o no llegó. ¿Qué significa? Si no llegó, obviamente si está utilizando TCP, lo va a notificar. ¿Ya? Pero si llegó, él no puede determinar si llegó dañado. En pocas palabras, esa detección de fallo es solamente saber si llegó o no llegó, nada más. Si llegó dañado o no llegó dañado, ya no es su función. ¿Entiendes? La capa de red, vamos a la siguiente. La capa de red, esta es súper sencilla, miren. Tiene dos funciones facilitas. Enrutar y direccionar. ¿Me puede decir alguien? ¿Será lo mismo? ¿Será lo mismo esas dos palabras?
Suenan casi a lo mismo. A simple oído parecieran lo mismo, pero no lo es. ¿Quién me puede decir la diferencia? Es que enrutar marcaría la ruta por la que va a ir en los distintos puntos por lo que va a pasar hasta llegar a su destino. Y la dirección es el destino en sí. A ver, ¿alguien que opine algo similar o distinto? A ver, necesito otra opinión. Participemos, muchachos, participemos. La clase al final ustedes la hacen, no yo. A ver, ¿será lo mismo? Repita, profe. ¿Será lo mismo esas dos palabras que tengo ahí? Enrutar y direccionar. ¿Será lo mismo? A ver. No, yo opino que no. Sí, pero dígame el por qué no o el por qué sí. Para mí enrutar es cuando, por ejemplo, de un punto a otro punto se hace un... A ver. Espérame. Primero lo formulo. Bueno, según la lógica que están usando los compañeros, podría decir que enrutar es, digamos, trazar un recorrido o el recorrido que va a ser la información. Y en el caso de direccionamiento se habla como en plural, o sea que se le toma o se pone como nombre una dirección a ciertos destinos, digamos. Profe, ahí no sé, considero ahí que el enrutamiento sería el envío de los paquetes y el direccionamiento es el que va a recibir, ¿no? Ok. ¿Escuchan, muchachos? Sí. Sí, Sí, profesor. disculpen que se me desconectó porque la batería estaba baja. Me decían, vamos a hacer una analogía. Miren que a mí me gusta bastante con las analogías. Supongamos, vamos a agarrar a alguien de ejemplo. Ok, Carlos, bueno, a Winston. Winston, ¿tenés novia? Sí, profe. ¿Ya has ido a la casa de tu novia? Ah, no, ¿Ya no la tengo. conoces? ¿No tenés novia? No. Por el momento. Por el momento no. Pero suponete que tenés novia. Y no conoces la casa de tu novia. Pero ella te dice, mira, quiero que llegues a mi casa. ¿Qué es lo primero que le decías a tu novia si no conoces su casa? Le pediría la dirección primeramente. ¿Sí o no? La dirección de donde ella vive. Ya. Y ella te da una dirección. O sabes, muy al estilo de Nicaragua. Ya. Unas direcciones bien fáciles que te dicen, mira, tantas El cuadras. palito de mango de arriba. Ajá. Entonces, esa dirección
ya te ayuda a vos para poder ir a ese destino. Podría decir, bueno, realmente sí, porque ya puedo conocer la ruta exacta, pero Ajá, también otra cosa que es importante es saber llegar a esa dirección. por eso. Entonces, una vez que ya te da ella la dirección, vos decís, ve, no conozco muy bien. Entonces, ¿qué le harías ahora? ¿Qué le vas a preguntar a tu novia? ¿Qué le preguntaría? Puntos de Esa duda. referencia. Ajá, puntos de referencia para poder llegar a la casa de ella. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer ella? Ella te va a indicar esos puntos de referencia. Te va a empezar a decir lugares que tal vez conoces o tal vez son conocidos. Y ya te va dando un oriente de cómo llegar a la casa de ella, que es el destino. ¿Sí o no? Incluso, si es buena onda, te va a decir hasta qué rutas pasan por ahí. Ya te va a decir, mira, si vos tomás, no sé, la ruta 114, te va a decir, te deja a 2 cuadras de mi casa. O si vos tomás la 120, te deja casi a las 5 cuadras. Ya. Entonces voy a empezar a ver, ve, me dijo 2 posibles opciones. Si me voy en la 14 o en la 20, por lo menos ya sé el trayecto de ella. ¿Y qué te toca a vos ahora? Escoger cuál va a ser tu mejor camino. ¿Ya? Pero ya te está dando más información. Te está dando información del enrutamiento que tenés que tomar. ¿Ya? Entonces fíjense bien cómo se va volviendo más compleja la cosa. Direccionar es solamente que ella te haya dado la dirección de su casa, ¿ya? Del destino. Pero ya enrutar es saber cómo llegar a ese destino. Ya, es saber cómo llegar a ese destino. Ya sea que tengas más información o que te dé alternativas de posibles caminos para llegar a ese destino. ¿Me entienden? Entonces no es lo mismo direccionar a enrutar. ¿Estamos? Pasa lo mismo con el equipo. El paquete puede llevar una dirección, ¿ya? El paquete puede llevar una dirección de destino, pero es el equipo que va a leer esa dirección y dependiendo de esa dirección y más información extra, puede enrutar mejor ese paquete. ¿Y con qué propósito? Para llegar más rápido o para escoger el mejor camino. Te van a decir, ¿y a qué se refiere con mejor camino? A ver, sigamos la analogía de la novia de Winston. ¿Qué sería el mejor camino para llegar a esa novia? Más rápido. Más rápido, ese uno. Otro. El más seguro. El menos peligroso. Menos Seguro. congestionado. Ajá. Más El que seguro, tenga menos peligroso. tráfico, teacher. También. Ya, porque Entonces no le roben. dependiendo de la ruta que haya escogido Winston, si alguien me dice, mira, toma la 11, toma la no sé cuál, ya sé que la 11, la 6, todos esos buses dan un montón de vuelteríos que no es jugando. Ya. Entonces no me voy a ir en una ruta que va a andar dando toda la vuelta en Managua. No. Voy a irme en una ruta que tal vez me lleva directo y más cerca. En la parte de seguro Más rápido en también. un taxi. Esa es otra alternativa también, esa es otra alternativa, ajá. Si al final ni le entendiste a tu novia, ni la dirección, ni las posibles referencias, al final
le dijiste, mira, mejor me voy a un taxi. Que le mande la ubicación por WhatsApp. Ajá, esa es otra cosa. Entonces, si ustedes se fijan, parecieran similares, pero no son. ¿Ya? ¿Entendieron o tienen dudas acerca de esas dos palabras? Profesor, entonces, en resumidas cuentas, el direccionamiento es la dirección única, digamos. Sí. Y pues el enrutamiento tiene que ver con que para llegar a esa dirección, pues existen muchas formas de llegar. ¿Y cómo llegar? El cómo llegar es el cómo llegar, ¿me entiendes? Es el cómo llegar, eso es enrutar. Y esas son las dos únicas funciones que hace la capa de red, fíjense. Las dos únicas funciones. Ya. Y se van a asustar, van a decir, ve, esta es la capa más fácil porque tiene las dos únicas funciones. Pero esas dos únicas funciones son muy complejas. Ya, porque se van a dar cuenta que los equipos, para poder decir que el paquete va a ir por este camino y no por el otro, tienen que contemplar varios parámetros. Y ustedes ya dieron el ejemplo de Winston, ¿ya? De que el bus que me monte o en el trayecto sea más seguro. Si a mí me dicen que tengo que pasar por algún barrio todo chiva, ni loco voy a la casa de esa novia, ¿me entienden? Prefiero irme, no sé, por otro camino, dándole la vuelta a toda Managua, no sé, ¿ya? O si, por ejemplo, no sé, tengo mi propio auto y me dicen, mira, puedes llegar y tal vez el camino es pedregoso, con bache y todo, no voy a ir a fregar mi carrito ahí, ¿me entienden? Entonces, va a depender de varias cosas. Igual pasa acá, en los equipos de red va a depender de varios parámetros. Siguiente capa, enlace de datos y capa física. La enlace de datos, Profe, no está compartiendo pantalla. no, ahorita no, ya lo voy a compartir. La enlace de datos tiene que ver con la dirección MAC. La dirección MAC. Bueno, aquí se me olvidó poner que esta tiene que ver con la dirección IP. Esa, miren. La enlace de datos tiene que ver con la dirección MAC. En pocas palabras, aquí es donde se da la comunicación física. Y en la capa de red es lo que se da la comunicación lógica. ¿Ya? Entonces, la dirección MAC me determina a mí la comunicación física entre los equipos. Y yo les decía la vez pasada, antes de que se dé una comunicación lógica, tiene que haber una comunicación física. Es en esta capa donde se da la detección de errores. Pero esta detección no es como la de la capa de transporte de que si llegó o no llegó. Aquí sí se logra saber si ese dato llegó bien o llegó mal. Ya. Pregunto, ¿dónde creen ustedes en qué medio existen más fallos de transmisión? ¿En un medio cableado o en un medio inalámbrico? Creo que en el medio alámbrico, cableado. ¿Por qué? Pienso porque está más expuesto a lo, digamos, al ambiente, al entorno que lo rodea. Al ser cable, pues, a humedad, calor, no sé, e incluso accidentes incluso de mismas personas. A ver, ¿alguien que opine igual o distinto? La pregunta fue que está más sustento de errores. Sí, ¿cuál de los dos medios? ¿El El cableado o el inalámbrico. inalámbrico? El inalámbrico. El inalámbrico, exacto. Con respecto a lo que se mencionó anteriormente, que está expuesto a muchas cosas el cable, miren, ahí va a depender bastante del que diseñe. Cuando ustedes diseñan, ustedes en la parte cableado, no importa el ambiente donde esté, ustedes tienen que buscar el que cumpla con los requerimientos
de ese ambiente. Si el ambiente es hostil, yo voy a tratar de buscar un cableado que soporte ese ambiente hostil, ¿ya? Que tenga menos pérdidas, que tenga menos atenuaciones, que sea inmune o no completamente inmune, que tenga menor afectación a campo electromagnético o que tenga menos afectación a las temperaturas o todo eso, ¿ya? O incluso tratar de evitarlas también. No hayan, por ejemplo, como cierta gente inteligente que hace cableado y tal vez cerca hay un transformador eléctrico. ¿Me entienden? No hayan de inteligente hacer eso. ¿Ya? Ustedes van a tratar de evitar pasar por ahí, ¿me entienden? ¿Ya? Preferiblemente hacer cableado subterráneo o algo antes de pasar cerca de un transformador, que ya sabemos que tiene un gran campo magnético alrededor. ¿Ya? Entonces, esa parte que me dicen de que va a depender del ambiente, el cableado, no lo miro tan así. Va a depender más bien del que lo está diseñando. Ya, se los digo sinceramente. El que sabe y maneja las normas de cableado va a tratar de evitar todas esas afectaciones que le puede dar al cableado y va a tratar de recomendar el mejor cableado. ¿Ya? O las mejores prácticas, al menos. ¿Ya? El que sí se ve afectado completamente es el inalámbrico. ¿Por qué? Porque el inalámbrico, todos los obstáculos absorben la señal, incluyéndolo. ¿Ya? Y no hay forma de evitar de que existe esa absorción. Las paredes, el acero, los humanos, los árboles, los edificios, todo absorben esas señales. ¿Ya? Y aunque no la absorbieran completamente, pasa el otro fenómeno, que rebotan, ¿ya? Rebotan esas señales. Te van a decir, genial que rebote, profesor, porque así logra llegar al receptor. Sí llegan al receptor, pero ahí pasa otro fenómeno que puede catalogarse como fallo también. Es la duplicación. Ustedes saben que si rebota, va a llegar un punto que tal vez incluso ese rebote se puede duplicar. ¿Y qué pasa si llega duplicado? ¿Cómo hace el receptor? Fácil, o lo puede catalogar como un fallo en la transmisión, o el receptor tiene algún mecanismo de detección y evita la duplicación. ¿Ya? Pero el que se ve más afectado es el inalámbrico. El inalámbrico. 100% el inalámbrico es el que se ve más afectado en pérdida, en atenuaciones y en fallo. ¿Ya? Por eso es que se van a dar cuenta que cuando se diseña algo, siempre la estructura principal de una red va a ser cableada. Siempre. ¿Ya? No puede existir una red 100% inalámbrica. Eso es mentira. Siempre va a llegar un punto que va a morir a un cable. Por eso es que yo les decía la vez pasada, una topología inalámbrica, una red inalámbrica al final es una extensión de que de la cableada. ¿Ya? Entonces, cuando yo digo acá detección de errores, es en la transmisión. Las siglas TX ya saben, eso significa transmisión, ¿oyeron? Si yo le pongo RX, ¿qué significa? Recepción, ¿oyeron? Recepción. Entonces aquí dice detección de errores en la transmisión. Y te van a decir, profesor, ¿y por qué no en la recepción? Porque al final el fallo no se dio en el receptor. Se dio en la información que envió ¿quién? El transmisor. Ya sea que se absorbió por los obstáculos, ya sea que se duplicó, ya sea que se perdió, porque también se puede perder, ¿oyeron? Todos esos fenómenos
Al final son fallos, errores que se dieron en la transmisión, no en la recepción. ¿Ya? Ahora, en tecnología inalámbrica vamos a darnos cuenta que han existido variantes de tecnología que te van a decir que cambia de una versión a otra. Cambian muchas cosas y una de ellas es eso, el mecanismo para detectar los errores. Y no solamente detectarlo, tratar de corregir esos fallos. Te van a decir, ¿y cómo? Fácil, existen técnicas para detectar eso. Recordemos que al final lo que se están enviando son unos y ceros. Si yo envié un 1 y el receptor recibió un 0, ¿cuántas probabilidades existen para poder determinar cuál fue el posible valor? ¿Cuántas? Fácil, poca. Si yo recibí un 0 y detecté que ese 0 fue el problema, ¿cuál fue el otro posible valor que yo pude haber esperado? 1, ¿ya? Entonces, por eso es que las comunicaciones de hoy en día se están pasando de analógicas a digitales. ¿Por qué? Porque la parte de detección de errores y de corrección es más fácil. Porque ya no tengo un intervalo de valores más complejo, sino que ahora solamente tengo dos posibilidades. O es 0 o es 1. ¿Ya? Y te van a decir, pero profesor, la información no solamente es un bit, son un conjunto de bits que se envían. Ah, ok. Entonces, ahí va a depender del sistema de detección de errores, ya sea que lo esté probando bit por bit, ya sea que lo agrupe y lo verifique haciendo un conteo, ya sea de los números 1, ¿ya? O de los ceros. Eso es lo que se conoce como detección de paridad par o impar. Eso es. O hoy en día incluso se utilizan ¿cómo que se llaman? Mecanismos estadísticos también para poder detectar fallos y corregirlos. Y si nos vamos a un nivel más avanzado, ya hoy en día los fabricantes hasta le quieren meter, ¿cómo es que le llaman esto? Inteligencia artificial. ¿Ya? Inteligencia artificial a estos equipos para lograr detectar el fallo y corregir ese fallo. Imagínense. Y ustedes van a decir, profesor, pero ¿por qué quieren corregir el fallo en el receptor? Supónganse que el transmisor está súper lejísimo, porque para poder solicitar ese paquete que se perdió, tengo que hacer un recorrido muy amplio. Ya esto es tiempo, ¿me entienden? Volverle a pedir al receptor que me reenvíe lo que se dañó o lo que se perdió, y eso es tiempo. Pero si yo veo la posibilidad de detectar y de corregir eso en el receptor, ¿qué involucra eso? Disminución de tiempo. Disminución de tiempo. Entonces los fabricantes eso es lo que están haciendo. Tratar de hacer mecanismos de corrección de fallo en el receptor. ¿Ya? Preguntas hasta acá. Ya vamos a terminar. Solo termino con la capa física. ¿Preguntas, muchachos? Todo bien, profe. Ok, la capa física, ¿con qué está relacionado? Hardware. Ya. Aquí sí Máquina. está 100% la tarjeta de red. No, bueno, es que en realidad también este es hardware. Enlace de datos y física es hardware. Pero ya para decir que electrónica y todo lo demás es meramente la capa física. ¿Ya? Entonces aquí ya vemos al equipo como tal, como la tarjeta de red, como la tarjeta electrónica, ¿ya? Que se va a encargar de recibir los unos y ceros de las capas anteriores. Y aquí se va
a preparar de enviar esos unos y ceros, ya sea en pulsos eléctricos, hablando de cableado, o cableado de cobre, o si hablamos de cableado de fibra, este hardware se va a encargar de esos unos y ceros, convertirlos a ¿qué? A luz, ¿ya? Y en el caso que fuese inalámbrico, en esta capa física, se va a encargar de transformar esos unos y ceros en ¿qué? En ondas En onda electromagnéticas, ¿sí o no? electromagnética. Así es. Entonces, es aquí esta capa la que se encarga de hacer el cambio de medio. ¿Ya? De hacer el cambio de medio. ¿Estamos? Ahí es. Ahora usted va a decir, ok, ya nos explicó el profesor que las capas, que el modelo, ya les había dicho, evitar incompatibilidad. Ya él va a saber cómo funciona cada capa. Ya él va a saber cómo funciona cada capa. Entonces, si él va a crear un software, él ya debe saber qué protocolos trabajan en la capa de aplicación y cómo operan ellos. De tal forma que él va a crear ese software y ese software va a ser compatible con cualquier marca o fabricante. ¿Por qué? Porque se está guiando con un estándar, con una normativa, con un protocolo, ¿me entienden? Igual pasa con el de hardware. El de hardware, si yo, por ejemplo, digo, mañana voy a poner una empresa que va a hacer switches y router. Y yo quiero que esos equipos me los compren cualquier empresa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Que mi fábrica de equipos se guíen con todos los protocolos y cómo opera cada protocolo en cada capa para que no exista incompatibilidad. ¿Ya? De tal forma que yo, no hay falla, yo empiezo a crear switches, router, y como ellos trabajan con los mismos protocolos, con la misma operación, la misma funcionalidad, no importa que mi equipo vaya a parar a la China o que vaya a parar a Estados Unidos, tiene que funcionar. ¿Me entienden? Lo único que pues que hay sus normativas propias de cada país que ahí van a tener algunas variaciones, ahí sí. Ya. Por ejemplo, si tal vez no son equipos de red o son equipos de transmisión, una antena, ahí hay que tener cuidado porque cada país cambia su normativa o su normativa con Sí, respecto son al uso de la bandas de frecuencia. frecuencia. Exacto. Entonces ahí hay que tener sus cuantas cositas delicadas, ya, pero en funcionalidad tienen que funcionar igual, ¿me entiendes? Entonces, esa es la idea de tener un modelo en capa y tener varias capas, evitar la incompatibilidad. Y ya hablando de ustedes, de que son ingenieros o futuros ingenieros, ustedes se pueden especializar en una determinada capa. Ya, ahí se van a dar cuenta que hay ingenieros que están orientadas a las capas más bajas, que son las capas de enlace de datos y la capa física. Ya, hay otros que se van a encargar en la capa de red y transporte. Hay otros que se van a encargar en la capa de aplicación. Por ejemplo, los que son desarrolladores de software y todo eso, es capa de aplicación. Los que andan configurando equipos y todo, metiéndole comandos y todo eso, puede ser capa de transporte, capa de red y un poquito la capa de hardware. Porque a veces, aunque ustedes no lo crean, uno puede configurar un equipo y tal vez el equipo no está físicamente enfrente de ustedes. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacen? Fácil. Se conectan remotamente al equipo. ¿Ya? Por eso les digo, al final en la práctica ya no necesariamente ustedes van a tener en físico, enfrente de ustedes el equipo. Ustedes le pueden decir, mira, tenés que ir a administrar esta red.
Tomá, aquí está la dirección IP, aquí están las credenciales, conectate vía SSH. ¿Ya? O peor, pregúntenle a Jorge o a la Mariana que cuando hacen soporte o algo y tal vez tienen que conectarse a la plataforma de alguna de esas de las nubes, ellos no ven los servidores, ellos no están físicamente viendo el servidor en la nube, no. Ellos solamente se loguean a una cuenta y en esa cuenta tienen permisos, tienen ahí funciones y todo lo demás que afectan al equipo, obviamente. ¿Ya? Y listo. Hay otros que se encargan más en la capa física. ¿Ya? También, por ejemplo, los de telecomunicaciones que se dedican a la parte de transmisión, recepción, que andan las antenas y todo eso. ¿Ya? Ya diseñando la parte de red, pero hablando desde la parte de equipo y todo eso, ya entrarían en esta capa más baja. ¿Ya? ¿Preguntas, muchachos? ¿Preguntas? Miren, aquí está más desglosado. Miren lo que estaba hablando. Aquí está más desglosado. Miren, cada capa tiene un conjunto de protocolos. Y les soy sincero, es mentira que lo aprendamos todo. Ustedes solamente van a conocer un poquito de ellos y al final, cuando ustedes ya están en la práctica, no todos los van a manejar, solamente aquellos que son de su interés, ¿me entienden? Por ejemplo, los que están más orientados a servicios, manejan DNS, manejan de correo electrónico, manejan de transferencia web, ¿ya? Los que andan configurando, por ejemplo, la comunicación de aplicaciones o darle seguimiento a una comunicación TCP y UDP, los que andan poniendo el direccionamiento es IP, ¿ya? Y lo de las capas físicas, que serían estos, el Ethernet y el WLAN, que es del inalámbrico. Yo creo que hasta ahí quedaríamos, muchachos, el día de hoy. ¿Preguntas? En teoría, el modelo actual sería de únicamente 4 protocolos, ¿verdad? Sí, el TCP/IP, en pocas palabras, es este. El implementado es este. El OSI solamente quedó en papel. Un Como modelo de referencia. idealmente, pues. Sí. Ok. Es que fue muy utópico, ¿me entienden? Muy utópico. Por eso es que en algunas bibliografías les van a decir, se creó el modelo, pero no habían protocolos. ¿Me entienden? ¿Preguntas? Hay algunos libros que incluso al TCP/IP le llaman modelo híbrido. Pero le llaman modelo híbrido porque hacen algo. Mantienen la de aplicación, transporte y de internet. Y la de acceso a la red la vuelven a dividir en dos. Les quedaría de que investiguen un poquito de eso. Modelo híbrido. ¿Ya? Modelo híbrido. Para que vean cuál es la diferencia. ¿Preguntas? La investigación, ¿qué fue lo que dijo, profe? Que no escuché bien. ¿Cuál es un modelo híbrido? Modelo híbrido. La encontré yo por ahí en el YouTube. Modelo en capa Ok. híbrido. Michael Jordan pelota. Vamos a ver una imagen. Ahí está, miren. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Aquí está, miren.
Tenemos el OSI, el TCP/IP y el híbrido, miren. Entonces, vayan a investigar un poco acerca de eso. Ahí quedaríamos, muchachos, el día de hoy. Gracias por la clase, muchachos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Ok, profesor, buenas noches. Buenas noches a todos.